Bienvenida. Bueno, este tema parecía que no había cómo darle la vuelta. Se estaba buscando de una o de otra forma que Luis Fernando Camacho siga preso. Le dieron 4 meses hace 2 días y anoche le dieron 6 meses más. Ahora por otro caso, por el tema de los 36 días de paro. Muy buenos días, gracias César, un saludo cordial para todos los seguidores del programa. Efectivamente, lo que ha sucedido anoche, a altas horas de la noche, es donde leen prácticamente la resolución para emitirle la medida cautelar de detención preventiva al gobernador secuestrado, en todo caso, por el paro de los 36 días. Y aquí hay que connotar la gravedad del asunto, ¿no? Porque no se trata de que quieran armarle, porque finalmente de manera sistemática se utiliza la justicia de esa manera, para armar casos, para construir casos. Pero estamos hablando de una situación específica de protesta pacífica. Es decir, el gobierno no necesitó ley, no necesitó la ley 280 o las leyes malditas que haya querido en su mecanismo de persecución construir, simplemente le tiró mediante un juez. Es decir, acaban de criminalizar la protesta pacífica de nuestro país porque el relato o justificación de la fiscal durante toda la audiencia marcada para la audiencia cautelar para Luis Fernando Camacho fue un relato construido, por supuesto, porque dio lectura a cabalidad a un discurso ya fabricado seguramente en el escritorio de Iván Lima o de algún ministerio o del mismo presidente Luis Arce. Y en ese sentido, a Luis Fernando Camacho lo incriminan incluso en casos que ya tienen su investigación de manera autónoma. Estamos hablando de la muerte de un ciudadano en Puerto Quijarro, donde prácticamente son más de 400 kilómetros de distancia que el gobernador no podía pues haber hecho presencia en el lugar, pero sin embargo le dieron la culpa por ese caso. Hablaron del caso del subgobernador de la provincia de Concepción, de la provincia de Ñuflo de Chávez, donde también el gobernador supuestamente tuvo participación en ese delito, siendo que ya hay investigaciones por ello, reitero, que ya hay y hubieron imputados en su momento, que algunos liberaron, que algunos procesaron y que algunos están todavía corriendo la suerte de lo que le depare la justicia. Pero finalmente ya tenían pues lo que necesitaban construir, que era obviamente proceder para incriminar a Luis Fernando en este delito, en que supuestamente ya protestar en Bolivia pues es un delito, ¿no? O sea, porque es grave la magnitud de lo que pasó anoche en el dictamen de esa resolución. Realmente tiene que a nosotros ponernos a analizar y pensar, porque lo hacen, por supuesto, lo hacen a raíz de un escenario donde hay mediatismo por otros casos y por supuesto dejan de lado esta situación tan grave que ha pasado con el gobernador. No son 6 meses de cárcel para Luis Fernando Camacho, eso es lo que debemos entender. Son 6 meses contra el pueblo cruceño, 6 meses contra la lucha cívica, 6 meses contra nuestra institucionalidad. Y si ahora callamos como cruceños, mañana seremos todos señalados por la dictadura masista como delincuentes. Y en este nuevo montaje judicial que netamente viene operado desde el gobierno central. Entonces resulta que ahora vamos a ser delincuentes por el simple hecho de salir a protestar. Justamente quería consultarle eso, diputada, porque finalmente, fíjese que en realidad los 36 días de paro no fue convocada por el gobernador, fue convocada por el comité interinstitucional que estaba a la cabeza del rector, del vicerrector, del presidente del comité cívico. El gobernador no participó de los cabildos, estuvo, en la testera, ¿no? Él estuvo como un ciudadano más en el cabildo, pero no fue el que hizo las preguntas, etcétera, etcétera. Esto nos muestra que cualquier ciudadano que haya salido a la calle ese día a protestar por un derecho que le corresponde, que está enmarcado en la Constitución, corre el riesgo
de ir preso porque así lo han determinado. Correcto, el gobierno acaba de determinarlo de esa manera, pues, ¿no? La clara muestra es la arbitrariedad y obviamente el abuso que cometen con el gobernador que está en su calidad de secuestrado hoy por hoy, y aprovechando la situación, por supuesto, necesitan fabricar más casos en el caso específico de Luis Fernando Camacho, porque obviamente nunca van a tener pruebas contundentes ni válidas para cerrar de cierta manera su argumentación en el caso Golpe. Y es por eso que necesitan seguir aperturando otros. Y bueno, aprovecharon la situación para criminalizar, de hecho, de una vez por todas, reitero, sin ley, sin decreto, sin nada, la protesta pacífica en este país. Y en ese sentido, pues, algo pues no tiene que llamar la atención. César, realmente lo de ayer fue una sinvergüenzura, una descaradez, desfachatez por parte de las autoridades en función, porque la fiscal que relataba, que leía en todo caso ya la argumentación fabricada a medida de lo que quiere el gobierno, hasta se equivocó en nombre, desconocía cuál es la situación en sí de la participación de la institucionalidad que tenemos en Santa Cruz, un desconocimiento tremendo. Y durante su relato tampoco argumentó a qué delitos ella se refería. Es decir, ¿por qué lo van a procesar a Luis Fernando Camacho? El juez le tuvo que hacer el favor o tuvo que hacer el trabajo de la fiscal para hacer la argumentación de los delitos a los que se referían. Entonces, estamos realmente de cabeza porque en una audiencia pública vemos el desconocimiento de las personas que están manipuladas por el Ministerio de Gobierno, por el Ministerio de Justicia, por supuesto, y obviamente en este ensamblaje que hay de operación al manejo del sistema judicial que tenemos en el país. Entonces, aún así desconociendo, porque ni siquiera se dieron el tiempo de investigar, es decir, todo lo han fabricado en base a notas de prensa. Obviamente han sacado las notas de prensa que están a su favor, ¿no? Donde la ministra Prada denuncia que ella está siendo amedrentada por su vida porque le hicieron una imagen de un muñeco o de ella dibujada. O sea, por favor, la situación es muy vulnerable. Yo la verdad es que espero que en esta jornada haya pronunciamientos como corresponde a los que supuestamente también están implicados, porque bien usted lo decía, Luis Fernando Camacho no fue el que convocó de manera formal, digamos, a todas las movilizaciones. Fue el Comité Pro Santa Cruz, mediante el comité, por supuesto, que se organizó en ese momento para la realización de un censo oportuno, porque solamente eso pedíamos, que el gobierno realice su trabajo, más nada. Y en ese sentido, pues evidentemente veremos cómo se puede pronunciar, porque el día de mañana va a ser Juan, va a ser Pedro, va a ser Gary, va a ser María René, va a ser cualquier persona que salió a la calle a protestar, e incluso me recuerdo muy bien que yo tenía 5 o 6 meses de embarazo cuando estábamos en la protesta de los 36 días, que fui golpeada y abusada por parte de la policía cuando pasó el tema de la muerte en Puerto Quijarro, porque queríamos ir a acompañar a las personas que habían traído o habían trasladado de manera totalmente arbitraria hacia Santa Cruz desde Puerto Quijarro, a personas que ciudadanos que intentaban criminalizar ante esta situación. No puede ser que esto pase y sin que le demos obviamente la relevancia correspondiente. O sea, hagamos el análisis, me parece correcto, pero hay que hacer los pronunciamientos de manera inmediata. O sea, es otro sopapo, como le decimos en Santa Cruz, grande para nuestro departamento. Nos están asentando las manos, el gobierno está diciendo no vas a salir a protestar porque el día que salgas ya sabes cuál es el destino o el camino que te depara ante la situación de criminalización, a la protesta pacífica. La verdad es que me siento muy molesta, obviamente angustiada por la situación. Es un abuso tremendo que se está cometiendo con una persona, con un gobernador electo, con la persona que tiene la mayor representatividad en el departamento de Santa Cruz, la autoridad legítimamente electa, que
por supuesto, ha sido abusada de manera sistemática por parte del gobierno, pero hoy le da la estocada final. La estocada final, pues, es criminalizar la protesta a todo aquel ciudadano que desee expresarse de manera libre en este país. Diputada, yo le agradezco por este tiempo y bueno, a ver, esperemos a ver cuáles son las reacciones luego de esta noticia. Le agradezco mucho, diputada. Gracias, César. 9 de la mañana con 19 minutos. Un programa total diferente, con un sabor que une a la gente. Desayuno. Todos unidos contra el dengue. Cuidemos nuestra salud y la de toda nuestra familia. Limpiemos nuestras casas, los criaderos de mosquitos, eliminar objetos que